Buen día, hoy vamos a dar un tema que se sale de más allá del orgánico, de lo que ya vimos en sistema osteomuscular, articular, endocrino, gastrointestinal, y es aquello que tiene que ser relacionado con los trastornos psiquiátricos. El eje de la mente es también importante reconocerlo porque forma parte de las patologías que en algún momento ustedes como nutricionistas tendrán que aprender a entender. Ejemplo, las anorexia, las bulimia. Como fisioterapeuta también van a tener que entender en todo lo que es la depresión, el síndrome de miembro fantasma, en algunos pacientes. Como terapeutas ocupacionales son una herramienta fundamental en ocasiones cuando tenemos pacientes con trastornos cognitivos o trastornos esquizoides. Entonces, esta clase es muy importante porque muchas veces creemos que la salud es algo orgánico y que la parte mental es solamente del psicólogo y del psiquiatra. Y al contrario, cuando tenemos un evento de estas situaciones, también es un trabajo en equipo. Cuando vimos en el segundo corte, correcto, vimos cómo cada uno conocíamos enfermedades oncológicas, autoinmunes, infecciosas o epónimas, pero irremediablemente hay muchísimas enfermedades por cada sistema y a medida que usted vaya avanzando en su carrera las va a ir viendo, más que todo desde el área funcional. Entonces, en este corte vamos a hacer dos clases muy bonitas. Una es esta, que es de trastornos psiquiátricos, y otra es de la neuroplasticidad neuronal. La plasticidad neuronal, que es la clase que tendremos la próxima semana, es la capacidad que tenemos de que ese sistema nervioso, que tiene mucho que ver con nutrición, con fonoaudiología, con fisioterapia y con todas las áreas del ser humano, tiene la capacidad en ocasiones de, si hay alguna alteración, regenerarse. Y eso es muy, muy importante. Entonces, vamos a empezar nuestra clase para que todos estemos atentos al conocimiento. Si en algún momento me dejan de escuchar o de ver, me avisan para corregir, porque es que acá no hay una muy buena señal. Entonces, cuando hablamos de los trastornos psiquiátricos, podríamos pensar, ¿alguien con lupus puede tener un trastorno psiquiátrico? Sí. ¿Alguien con enfermedad de Crohn puede tener un trastorno psiquiátrico? Sí. ¿Alguien con una esclerosis múltiple puede tener un trastorno psiquiátrico? Sí. Diabetes. Pues ustedes ya vieron en el segundo corte toda esa gran variedad que hay de enfermedades, ¿sí? Pero ahora nos vamos a dedicar a ese ítem donde hablamos de los trastornos psiquiátricos. Y entonces es que cuando hablamos de los trastornos psiquiátricos, significa que viene del alma y curación, psiquiatría, alma que se cura. Es intangible. Usted puede ver una persona sana, con buen latido cardíaco, buena respiración, buena audición, buena articulación, gestualización, pero puede estar deprimida y pasa y se lanza a un 10º piso, como pasó con Lina Marulanda hace 10 años. O irremediablemente vemos situaciones donde la adolescente empieza a perder peso y siempre usa abuso y en algún momento sin querer se quita el buzo y se ven rastros de autolesiones en la mano. Entonces todo eso es muy importante. Y la psiquiatría es una especialidad médica que se dedica al estudio de la mente para prevenir, evaluar, diagnosticar y tratar y rehabilitar a las personas con trastornos mentales. Eso es muy importante, porque los trastornos mentales se deben diagnosticar y dirigir al psicólogo y al psiquiatra. Y entonces constituyen... ¿Aló? Profe, qué pena, es que no sé si está proyectando, pero no se ve nada en la pantalla, está en Okay. negro y tampoco se ve usted. Ok, exacto. Ya, miro. Segundo. Ahora, todavía. Y ahora sí se ve la Señora, portada. aparece la letras psiquiátricas. Trastorno psiquiátrico, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, vamos a retomar acá. Entonces decíamos que la psiquiatría tiene que ver con el alma y la curación y que lo importante de un psiquiatra es
prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a las personas con trastornos mentales, ¿correcto? Entonces, constituyen un grupo diverso de perturbaciones que tienen síntomas. Es importante que usted como persona y como trabajador de la salud que lo va a hacer, tenga la capacidad no solamente de estar en su área, sino también de identificar cuando hay alguna alteración en el comportamiento o alguna alteración en el estado de ánimo de esa persona. Entonces, usualmente los catalogamos según unos ejes y existen trastornos clínicos, por ejemplo, un golpe, un trauma craneoencefálico, trastornos de la personalidad. Entonces, por ejemplo, no sé si han visto las películas que hay en Netflix de la parte psiquiátrica o, por ejemplo, esto de cambios de personalidad o películas que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con cambios de estado de ánimo. Se me escapa ahorita el nombre de la película, pero fue muy taquillera hace 4 años. Se llamaba, no me acuerdo ahorita, pero era la misma persona con 7 personalidades diferentes. Entonces es importante que usted esté reconociendo la persona que está al frente suyo para saber si hay alguna alteración o no. Es importante también el retraso mental. Si usted sabe que hay una condición de un niño con un síndrome de Down, hay síndromes de Down dependiendo de cada escala, con un retraso mental leve, moderado, severo, y eso le debe permitir a usted saber cómo enfocar su manejo médico o su manejo en salud para ese paciente. También tenemos trastornos físicos, por ejemplo, la depresión. Tenemos también trastornos sociales y emocionales. Cuando alguien, por ejemplo, pierde su trabajo, cuando alguien por la contaminación no ve la luz del sol, generan también alteraciones psiquiátricas como puede ser la adenodia, la astenia, la dinamia. Y en algunas ocasiones hay alteraciones cognitivas que alteran el funcionamiento global, laboral o psicológico y pueden llegar a expresarse como enfermedad. Por ejemplo, como el Alzheimer, como lo veíamos en el segundo corte. Y entonces, los psiquiatras utilizan un libro que se llama el DSM-4, que es un libro que permite categorizar los trastornos mentales. Posiblemente, dependiendo del área en la que usted se enfoque, no tenga mucho contacto con estos pacientes, pero como siempre le digo yo a mis estudiantes de cualquier área, téngalo en cuenta porque en cualquier momento puede aflorar y es mejor acordarse de que hay que mandar al psicólogo y al psiquiatra y empezar a actuar. Entonces, tenemos que en el eje 1 tenemos los trastornos de la infancia, del ánimo, de las sustancias. Tenemos niños que sufrieron de maltrato infantil cuando pequeñitos y cuando adultos usualmente sabemos que son agresivos. Entonces, si usted ve a un niño, por ejemplo, que tiene un signo de correa en su espalda, así usted le está haciendo la terapia física, pues usted debe poner en alerta o indicar a alguien para que haga acompañamiento a esa familia del estado de ánimo. Si tú estás haciendo la motricidad fina en este momento con alguien y ves que no quiere hacerlo, que empieza a llorar, pues no puedes decirle, ven, hazlo rápido, mira que la terapia se va a acabar, sino que está bien, en esta terapia de hoy no se logró el objetivo, vamos a buscar qué está pasando. Y relacionados con sustancias, muchos consumen, así no lo crean, el Red Bull, el Speed, el Monster, son sustancias que tienen taurina y cafeína, pero también hay marihuana, hay cocaína y demás, que son sustancias que pueden, por ejemplo, inhibir el hambre, pueden utilizarse a veces para adelgazar, porque como eso tiene alto consumo de vitaminas, la gente cree que con eso solamente puede mantenerse, y usted puede en una consulta de nutrición encontrar que hay un niño o un joven que está perdiendo peso, y puede ser esa una de las causas. Las ansiedades, la psicosis, las conductas alimentarias y el control de los impulsos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el trastorno de la infancia, el déficit de atención. Es algo que usualmente se presenta porque comete errores en la escuela y no le importa. Entonces, o están todos los niños sentados y él se para, o los niños están en silencio y tira un papel, o los niños están en silencio y empiezan a jugar con un carro. Pues es importante que primero la familia se dé cuenta de que algo está pasando y luego de que acuda al profesional. Entonces, mantiene una alteración para poder hacer las actividades que ellos realizan, pareciera que no escucha cuando se le habla directamente y a menudo no lleva a cabo instrucciones y entonces no acaba las tareas escolares, los mandados o demás. Entonces siempre que un niño esté teniendo estas alteraciones es bueno que si usted lo remitieron a terapia física, a terapia ocupacional, se lo enviaron para nutrición y usted lo encuentra, un niño que se está hablando con la mamá y le está haciendo la dieta y no se queda quieto por alguna situación,
pues es bueno preguntar, ¿ya le dijeron algún tipo de diagnóstico o le han dicho que tenga algún trastorno? Porque sí es bueno que si el médico no lo detectó a tiempo, por lo menos todos trabajemos en equipo. También que tiene dificultad para organizar tareas, son niños que la tabla del 1, que todo mundo se la aprende en un día, ellos pueden durar 2 días, 3, un mes, 6 meses y no se la aprenden, porque no logran entender la facilidad del 1 como numerador y el siguiente como multiplicador. Entonces no es algo como tan tangible de poder explicar. Dejan las tareas, dejan los libros, dejan las herramientas, los juguetes, pueden estar jugando en este momento con un avioncito y lo dejan acá, y pasan a jugar con una pelota y la dejan ahí. Entonces, usualmente no tienen un control. Y algo muy importante, olvidan sus actividades diarias. Si la mamá no le revisa el cuaderno de el jardín, se piensa en dar cuenta de que el niño no copió o no escribió ningún tipo de indicación. Entonces, es cuando la profesora dice, pero fulanito no trajo la tarea. Entonces, la mamá, pero es que no había nada en el cuaderno. Entonces, la profesora empieza a tener que anotarle para que la mamá sepa. Entonces, ante esos hechos es bueno empezar a sospechar ese déficit de atención. Tenemos la hiperactividad. En este caso, pueden haber situaciones donde los niños son agresivos, donde los niños, como no se quieran quedar quietos, siempre empiezan a mover las manos, empiezan a retorcerse en sus asientos, se desespera, empieza a moverse y a jugar por lo menos con los oídos, con la boca, no lleva actividades ordenadas. Entonces, si por ejemplo están en la piscina y le dicen vamos a irnos por la orilla para ir aprendiendo a confianza, él fácilmente puede desesperarse, irse hacia la parte honda y puede haber un accidente, o en la parte del fútbol, cuando les dicen hay que formarse para cantar los himnos, empieza a saltar o a moverse o a no seguir indicaciones. Entonces es importante también que lo tengamos en cuenta. Habla excesivamente, mucho, es como si trajera un motor. Entonces habla, el por qué, y cuando le dice a la mamá silencio o espera su turno, no es capaz de entender, y siempre interrumpe las actividades. Entonces en el anterior veíamos que no hacía tareas, pero no veíamos que era interactivo, o que era agresivo, o que era impertinente. En este es diferente, habla mucho, empieza a interrumpir mucho y empieza a no entender que hay unos límites para su edad. Entonces, algunos de estos síntomas aparecen antes de los 7 años de edad. Hay niños que desde los 2 años, 3 años ya manifiestan a la mamá y el papá, doctor, el niño no se queda quieto, doctor, el niño se mueve mucho. Entonces, es bueno como ir empezando, vamos a pedirle psiquiatría, vamos a pedirle psicología. En algunos casos puede ser muy tranquilo en el trabajo, muy tranquilo en la escuela, pero en la casa es un desastre. Entonces, siempre hay que creerle a los papás, el niño no se porta bien, no hace caso, tira las cosas, como tratar de evidenciarlo. Señora, tráigame un video donde diga que usted dice, no, por favor, no lo hagas. ¿Para qué? Para que todos tengamos que sospechar si hay un déficit, si hay que mandar terapia física, ocupacional, de lenguaje o integrativas, o en llegado el caso haya que dosificar con medicamento. En ocasiones los medicamentos se utilizan, son muy frecuentes en niños que irremediablemente pueden tener alguna alteración del comportamiento que pueda afectar a otros. Si alguien en un salón de clase le pegan con un pupitre y el niño causante es alguien que no estaba diagnosticado, debe indicarse el tratamiento para que él pueda seguir asistiendo a los salones de clase, pero no pierda la capacidad de aprender. También tenemos otro trastorno del ánimo, que es la depresión mayor. Muchos hemos conocido que personas con depresión se suicidan. En esta época de pandemia, muchas personas que tenían negocios o situaciones familiares complejas se suicidaron. Muchas personas que aún teniendo todo, se han suicidado. Y muchas personas que irremediablemente, aunque tuvieran todo, no logran tener una situación para entender por qué les pasa su estado de ánimo tan triste. También tenemos personas que no consiguen trabajo, que no rinden en el colegio, o que en alguna situación familiar, la pérdida de un noviazgo o la pérdida de una pareja estable, pueden hacer que se sienta deprimido. Y en este caso, hay una palabra muy importante: pérdida del interés o del placer. Cuando alguien pierde el querer ir a clase, por ejemplo, si tuviéramos en la presencialidad, sábado 8 de la mañana, yo tendría que tomar lista y veo que Pepita Pérez no llega. Bueno, tiene su primera falla. El martes tenemos clase, no llega, segunda falla. El miércoles tenemos clase, no llega, tercera falla. Hay dos opciones:
Puede que tenga una convalecencia de apendicitis, por ejemplo. Ah, bueno, tiene su excusa médica. Pero si nadie da razón, si nadie encuentra el porqué, la causa, podríamos estar ante un paciente que está deprimido por alguna situación. En estos días en Barranquilla, un médico intensivista, internista, que estaba de turno, me dio tristeza o alguna situación pasó, pagó un hotel y lo encontraron a los 3 días muertos. ¿Por qué? Por un estado depresivo. Y entonces el estado depresivo debe durar casi todo el día. Casi no comen, pareciera que durmieran, pero no lo hacen. Hay mucho llanto fácil, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ay, perdón. Ok, también tenemos que tener en cuenta, perdón. Siguen viendo la pantalla, ¿cierto? Ok. Siempre hay que tener en cuenta que la depresión mayor significa que el paciente tenga una incapacidad para hacer lo que hace usualmente en su día a día. Todos nos despertamos, nos bañamos, nos alistamos, vamos a la universidad, vamos a nuestro trabajo. Empieza a perder peso de manera significativa o a ganar peso. Entonces, en esa situación, estamos viendo que algo está pasando. Puede tener insomnio o puede tener mucho sueño. Puede tener agitación o puede tener retardo psicomotor durante todo el día. Son pacientes que en ocasiones pueden tener estados psicóticos y eso estaríamos hablando de bipolares. Hay pacientes que son de una depresión muy constante, de echarse en su cama, como otros que empiezan con manía. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta porque si son muy variables en esa situación, hace que sea difícil el diagnóstico de estos conceptos psiquiátricos. La depresión mayor, usualmente hay una pérdida de energía y si dura más de 2 meses, se llama adenodia y hay que medicarlo. Nadie puede durar más de 2 meses en depresión porque significa que irremediablemente algo está pasando por su característica de vida. Y entonces hay sentimientos de que no vale nada, de que tiene una culpa inapropiada, de que algo pasó, que es culpa de él, entonces hay que tener en cuenta esa situación. En el trabajo habría menos capacidad para concentrarse, puede estar indeciso, puede tener una característica de acá, y es que cuando iba a realizar un trabajo, se le olvida lo que había que hacer y empieza a tener en ocasiones mal comportamiento en su trabajo o errores técnicos que pueden costar, en el caso de un médico, una vida, en el caso de un operario de un puente, el riesgo de sus compañeros de trabajo, y en el caso de un conductor de bus, las vidas de cualquier persona que vayan en ese carro. Y irremediablemente pueden estar ahí pensamientos recurrentes de muertes, de ideas suicidas, así sean llevadas a cabo, no quiero morirme, yo no valgo nada, este mundo sin mí va a estar mejor. Entonces siempre es importante que usted esté atento a estas señales. Y pues irremediablemente estamos hablando que si tenemos algunas exclusiones, si estamos tomando por ejemplo los sartán, que es un ahorrador de calcio, sabemos que el calcio es el que ayuda a la parte de todo lo que son las sinapsis y la parte neurológica del cerebro, pues decimos, bueno, debemos suspender un medicamento porque pareciera que está con depresión, pero no lo es. Si tenemos trastornos como la diabetes insípida o alteraciones del nivel del páncreas, también podríamos estar pensando en una depresión cuando no lo es. Y aunque no lo crean, la cocaína y el alcohol, después de esa euforia, después de que están brincando, saltando, al siguiente día pueden estar todo el día echados, llorando con culpa, pero eso también excluye el concepto de depresión. Y irremediablemente, si el duelo de alguien que falleció fue menos de 2 meses, no hablamos de depresión, sino de un duelo. Y cuando hablamos de que alrededor de 2 semanas o más hay cambios de algún estado de ánimo, podemos tener pacientes depresivos con esquizofrenia, pacientes depresivos con trastorno esquizoafectivo, con trastorno delirante o con trastorno esquizofrenóico. Entonces hay que tener en cuenta que todo eso es una dinámica de muchos factores, pero lo importante es como ir diagnosticando con esos tips que estamos dando. Llevamos déficit de atención, hiperactividad y depresión mayor. Tenemos algo que es la distimia. Esa también forma parte. Pareciera que está como depresivo, pero es más como que hace el impulso de hacer las cosas, que siempre se le ve como cansado, pero no está depresión, ¿sí? Porque puede durar 2 años o más. Hay gente, lo que llamamos rutina, una secretaria,
que se acostumbra a hacer lo mismo todos los días, puede estar pasando por una distimia. Entonces, hay pobre apetito o come irremediablemente de más, hay insomnio, hiperinsomnio, hay cansancio, hay baja autoestima, hay pobre concentración, hay sentimientos de desesperanza. No, yo aquí haciendo mi día a día, pero a diferencia de la depresión, por lo menos en la distimia, alguien se levanta a hacer algo, trata de luchar por su vida, trata de cumplir con la rutina, y a diferencia de la depresión, casi nunca requiere medicación. Y entonces, igual, si ya se hace un diagnóstico de depresión mayor, pues ya no hablamos de distimia. Si irremediablemente hay episodios de maníaco, que empieza y hoy sale a hacer deporte y mañana va al gimnasio 2 horas, pasado mañana, y después dura un mes en la cama sin querer ir, usted dice, algo está pasando acá. Este paciente es hipomaníaco, este paciente es maníaco, hay bipolaridad, pues hay que tener en cuenta porque algo puede estar sucediendo. Entonces, ahí también hay que tener exclusión. Y pues irremediablemente si él consume sustancias como la marihuana, todos sabemos que los pacientes que consumen marihuana tienen ánimo triste, parecía como si estuvieran idos en el mundo, ¿sí? Pues eso es un problema, ¿por qué? Porque ellos en su sensación de inhibir la serotonina pueden calmar el dolor, pueden tener mejor sueño, pero pareciera que en el día a día, cuando requieren de sus habilidades, no hay un impulso para querer hacer estas cosas. Ahora hablamos del trastorno bipolar. Es ese en el cual puede estar toda una semana echado en cama durmiendo y usted dice está en depresión y después dura una semana completa corriendo, haciendo ejercicio, que puede estar triste ante una película, pero cuando se vuelve a ver la misma película, la causa de tristeza lo pone a reírse. Entonces usted dice, algo está pasando porque no es normal que alguien haga esos cambios tan rápidos de alegría y tristeza. Entonces, en ese caso también hay que pensar en cómo hacer que ese paciente maníaco depresivo vaya también a su psicólogo o a su psiquiatra. Y entonces, ¿qué es un episodio maníaco? Empieza a hablar mucho, 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 hay fugas de ideas, entonces hay actividad excesiva sin cansarse, puede ir a comprar cosas, entonces le dieron la tarjeta de crédito y al alocarse comprando, puede haber indiscreciones sexuales, entonces se vuelven, en el caso de los niños, por ejemplo, con síndrome de Down y que son bipolares, hay una expresibilidad de la parte sexual, de su líbido, o la misma persona que tiene alguna alteración neurocognitiva, hay una autoestima exagerada, yo soy, yo soy, yo soy, entonces pasamos de yo no valgo nada a una autoestima yo puedo, yo soy el mejor, yo soy el que hago, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta y no duermen. Cuando están en fase maníaca pueden pasar 2, 3 días sin dormir y pareciera que no se les notara el cansancio, pero después viene, ¡pum!, lo contrario, caen 2, 3, 4, 5 días y están en depresión. Y entonces, usualmente pueden durar 4 o 5 días en parte maníaca y luego empiezan a tener que el efecto depresivo. Y algo muy importante, en ocasiones no se reconoce. Por ejemplo, el creador de los iPhone, Steve Jobs, era bipolar. Entonces, en sus fases depresivas no era más bien funcional, pero cuando era la parte maníaca, era muy creativo. Entonces, vemos que en ocasiones, aunque no está bien porque es la salud mental de la persona, se debe tener en cuenta que está bajo una alteración cognitiva cerebral. ¿Me están escuchando y viendo? Hola. No lo decía, yo, yo era muy de control, yo dio el ¿Siguen? ¿Estamos con la pantalla de trastorno bipolar? Hola. Sí, profe. Ah, ok. Sí, profe. O sea, ya me escuchan otra vez, ¿sí? Sí, señor. Sí, creo que les Bueno, entonces seguimos. No, no, es que me sonó algo como... Ok. Ahora, entonces tenemos el trastorno bipolar tipo 1, el maníaco con depresión, y es cíclico, cada 2 a 3 meses. Y el tipo 2, que es el hipomaníaco con depresión. Entonces siempre el bipolar tiene como base común la depresión. Entonces, no, doctora, es que yo soy depresivo y no me gusta comer. Y bueno, y ahora y llega el siguiente mes, no, doctor, imagínese que Pepito tuvo una semana la que comía mucho, mucho, mucho y volvió a caer en depresión. Entonces usted dice, ahí no solamente hay depresión, sino que estamos también teniendo un episodio maníaco, entonces hablamos de trastorno bipolar. Tenemos ahora el trastorno de ansiedad. La ansiedad es miedo.
Hay gente que le tiene miedo a salir a la calle. Hay gente que le tiene miedo a estar en multitudes. Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad. Y todas esas son fobias. Pues, aracnofobias a las arañas, fotofobia a la luz, ansiedad de separación, el del niño con la mamá, la ansiedad de estar en ambientes externos, estar en la capacidad de poder hablar en público. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y en ocasiones, esta ansiedad, si no es bien manejada, puedes tener un trastorno médico que requiere que medicación, porque no es normal que alguien no quiera salir de su casa, no es normal que alguien no quiera estar compartiendo con sus amigos. Entonces hay que buscar la causa orgánica para saber qué está pasando. Y entonces las señales de alerta, siempre hay que estar en alerta porque esto es un trastorno orgánico. Por alguna situación, la serotonina y la GABA, que son unos neurotransmisores, se disminuyen y pareciera que el organismo le indica al corazón que lata muy fuerte, que haya sudoración, cachetes rojos y que sienta una angustia inexplicable ante una situación que no debería formarle esa ansiedad. Pero, pues es bueno conocerlas cuando un niño, por ejemplo, se va a la mamá, llora muy mucho, o está en una fiesta con otros niños, mientras otros niños de la edad están jugando, él está con la mamá y no se quiere separar, pues un trastorno de ansiedad de separación. Cuando vemos que alguien quiere exponer en el colegio o en la universidad y empieza y se para allá al frente y, y, y se queda y sale corriendo. Entonces, más que uno burlarse de pensar, hay un trastorno de ansiedad. Es más prevalente usualmente en mujeres que en hombres, pero es igual, el diagnóstico es darle tratamiento. Entonces, pueden haber ataques de pánico. Estoy en el salón de clase y siento que alguien me va a matar, que alguien me va a hacer daño, entonces empiezo a sentirme incómodo, tengo temblor, taquicardia, sudoración, respiro entrecortada y puedo tener una reacción contra alguien que pasó y siento que hay miedo. Hay una respuesta inesperada, entonces pasa el celador o el vigilante por la puerta del salón, él piensa que hay algo contra él y se tira por la ventana, entonces puede hacerse hasta daño o demás. Y puede acompañarse de agorafobia, que es que esté en un espacio abierto y se sienta mal. Entonces, la agorafobia y la ansiedad son complicaciones de la crisis. ¿Qué pasa? Que si hay personas que no mejoran o no controlan su ansiedad, pueden caer en depresión, porque irremediablemente si usted es un visitador médico, si usted es un político y debe salir a tarima y empieza a tener trastornos de ansiedad, pues usted pierde su capacidad de realizar sus labores diarias. También pueden haber cambios de la personalidad, pueden haber alteraciones de consumos como la cocaína o las anfetaminas que generan esa sensación de inseguridad y pueden producir estos trastornos. Y en ocasiones de tanto respirar tan rápido puede haber una hiperventilación que saca tanto el CO2 del organismo, aumenta el oxígeno, que hay un barrido de CO2, aumenta el bicarbonato y ¡pum! Pueden generar desmayos. ¿Por qué? Porque no son capaces de controlar su propia respiración. Así como respirar muy lento es malo, respirar muy rápido también es muy malo porque barres el CO2, el cerebro empieza a doler, la cefalea y ¡pum! Puedes tener un desmayo. Entonces, lo ideal es tranquilizar a la persona, que respire muy despacio, si puedes tener, por eso la bolsa de papel, porque el CO2 que usted elimina, como lo está barriendo tan rápido, debes retomar CO2 para que no haya desmayos o para que no haya una alteración a nivel cerebral. Entonces, en algunas ocasiones, vemos acá, se relaciona con la pérdida de los padres. Entonces, cuando usted es muy allegada a su mamá, a su abuelita, y pasa una muerte o demás, hay una ansiedad por separación. Siento miedo, ya no me siento igual, o alguna situación. Y, pues, irremediablemente, máximo de expresión alrededor de los 10 minutos. Tenemos que tranquilizar a la persona o tenemos que sacarla del ambiente que le está haciendo daño para que no genere un autodaño para ella o para personas que están a su alrededor. También tenemos ansiedad por crisis de ansiedad. Entonces, hay personas que llegan a desproporcionalizarse, llegan a perder el control, llegan a volverse locos. Hay parestesias. No siento la mano, doctor, no siento la mano y la está viendo. No la siento, doctor, no me sirve, no me sirve. Miren, entonces empiezan a generar alteraciones en su propia conducta, empiezan a perder el control, a querer tomar medicamentos, a bañarse. Vemos, por ejemplo, el señor Burns en los Simpsons cuando crea el casino, que ve los microbios por todos lados. Entonces, esos son como ejemplos de trastornos de ansiedad para que todos los tengamos en cuenta. El estrés,
Irremediablemente, pues cualquiera diría que si usted le pregunta Pamplona es una ciudad segura, usted diría que sí, que usted espera que no lo roben, que usted espera que no lo atraquen con un arma de fuego. Entonces usted dice, voy por la calle real, disminuyo mis riesgos, pero si voy por una zona que no conozco o que es de tolerancia, puede que me roben. Ese no es el problema. Usted, antes de arrancar a caminar, usted sabe dónde ir y a dónde no ir. En cada ciudad existen las zonas seguras, las no tan seguras, pero pues irremediablemente, si usted estando en una situación, lo roban, como vemos acá en esta imagen, le colocan un cuchillo o algo, pues usted entrega todo, esperando que no lo maten, porque hay ocasiones donde ahora los ladrones ni siquiera preguntan si no deme, sino que pegan el puñal y pues la persona muere, pues sabemos que si morimos, pues nada podemos hacer consecutivamente. Pero si nos roban, nos hacen daño, o si vamos con nuestra pareja, o nos van a hacer daño a nosotros, o a nuestra pareja, o a nuestros hijos, puede que pase el momento, que ya se van, pero eso puede generar que usted tenga pesadillas, que tenga alteraciones en su trabajo, que tenga algo que genere que ese evento que presentó genere un estrés postraumático y que sea un evento que sea difícil de superarlo. Y en ocasiones para dormir o para tener esa tranquilidad requiere de qué? De medicación. Pero ese estrés postraumático debe tener en cuenta que idealmente debe durar menos de un mes. O sea, ya usted debe volver a su familia, a su parte laboral, y no puede estar asustándose todo el tiempo. Pero irremediablemente puede presentarse en los sueños, puede presentarse en situaciones diurnos, porque yo no hice esto, era mi culpa, yo debía haber hecho esto, yo debía haber no ido a la fiesta, yo no, si yo hubiera ido a la fiesta y me hubiera puesto el tapabocas, mi papá no se hubiera muerto de COVID. Bueno, son situaciones que todo pueden pasar, pero pues irremediablemente todo esto es algo que forma parte de la esfera mental. Ya si dura más de 3 meses, pues hablamos de crónica y en ocasiones vamos a tener que entender por qué la persona presenta ese estrés postraumático para ayudar. Entonces, también tenemos que hay una ansiedad generalizada a todo. Hay gente que es específica a algo, que ve arañas, que ve sapos, entonces se altera, que ve la luz, se altera, pero hay gente que puede tener un nivel de ansiedad tan alto que irremediablemente es un padecimiento crónico y está afectado por todo lo que lo ve alrededor de esa persona. Entonces es importante tener esto en cuenta. Y la prevalencia es del 3 al 8%. Entonces hablábamos que de 100 personas, 30 pueden tener algún grado de ansiedad, a un sapo, a una araña, a un arma, pero entre todos esos hay gente que del 3 al 8% tiene una ansiedad generalizada a todo, a enfermarse, a morirse, a los accidentes. Yo no me monto en un carro, yo no me monto en una bicicleta, yo no camino, yo me van a robar. Entonces hay que también tener en cuenta esta situación. Y entonces ahí es cuando a veces se utilizan las benzodiazepinas, que son medicamentos que controlan y modulan lo que es la serotonina, las GABAs. ¿Para qué? Para que estos neurotransmisores no afecten la capacidad funcional de esa persona. Y pues irremediablemente muchas veces hay que evitar la pérdida, hay que evitar como esa sensación de que yo no sirvo para que la misma persona en su inconsciente resuelva esta situación. Entonces empieza a tener una estructura yo sirvo, yo soy capaz, yo soy alguien que soy muy valioso. ¿Para qué? Para que el super yo también presione a que esa persona sea capaz de lograr sus capacidades. Cuando usted llega a una materia como patología, el primer día, su yo es el que dice, vamos a aprender, pero el super yo es el que cuando se está aprendiendo para un parcial del primer corte o del segundo corte, lo motiva. Son las 11 de la noche, me falta por estudiar endocrino. Entonces el super yo, vamos a estudiar. Entonces usted llega y se pone a estudiar. Pero si usted irremediablemente no tiene esa estructura yoica del yo y del super yo, pues irremediablemente usted no tiene un sentido de vida y puede caer en depresión o en ansiedad. Y entonces, cuando hay ansiedad generalizada, podemos tener fatiga, dificultad para concentrarnos, tensión muscular, alteraciones del sueño, pero vemos que cada uno es diferente. Hay unas que son con sueño, depresión, unas que son de actividad, los maníacos, y otros al contrario, que generan miedo, que son las ansiedades. Y entonces hay otros trastornos somatomorfos, donde la persona, por ejemplo, dice, yo tengo dolor. Médicamente hay una escala, muestran los dibujitos con caras desagradables y no, pero no hay forma de que sepamos cuánto duele. Un miembro fantasma, tuve una caída y no me puedo parar, no hay forma de decir. Trastorno dismórfico corporal, yo me veo gorda. Si alguien conoce la canción de Beautiful de Cristina Aguilera, lo ven, o si lo buscan,
es muy bonito porque hay una chica que está en sobrepeso y se ve muy delgada al frente, o un niño que está muy delgado, que está haciendo ejercicio y él se ve musculoso. Entonces, cuando estamos con nuestro dimorfismo corporal, él no va a entender por qué lo remitieron a terapia ocupacional, a fisioterapia, a nutrición, porque estamos buscando evitar una alteración global, pero él se siente bien. También tenemos trastornos de conversión. Entonces, la persona no se siente quién es, se presenta como una persona mayor, se presenta como un señor, o se presenta como un niño. Entonces, irremediablemente, usted no se debe alterar, usted debe tratar de entender qué está pasando para que así pueda usted enfocar mejor su trabajo, pero también entendiendo que hay que respetar que aunque está en un tratamiento médico, él requiere de nuestra ayuda. Y no caer en el juego, por lo menos como salían en estos días en televisión, que un adulto en Estados Unidos se cree bebé. Entonces, él pidió ante el Estado que le dejaran seguir siendo bebé. Entonces el Estado le decía, muy bien, ¿es usted rico? Porque si usted es rico y tiene 1.000 millones de pesos para vivir los próximos 40 años, no tengo inconveniente, porque su psiquiatra dice que usted no tiene una alteración del estado de ánimo, pero si usted se cree bebé y no tiene ahorros cuando mueran sus papás o el sistema pensional pida sus aportes, pues ¿cómo vamos a hacer? Entonces como que ahí reaccionó y dijo, no, espera, entonces yo prefiero tomar una decisión acorde a lo que pienso con mi vida, pero hay gente que se queda en ese ambiente, se cree niño o se cree una abuelita o se cree un médico o se cree un ingeniero y no lo son. Pues hay que tener eso también en cuenta. Entonces, cuando hablamos de somatizar, entonces, por ejemplo, hay gente que dice, me duele la boca del estómago. Hay niños, yo he tenido muchos niños, que cuando los papás se están separando, la única manera que tienen de tenerlos a los dos cerca es con dolor abdominal. Entonces, claro, todos los papás piensan, no es que queremos evitar la apendicitis y el niño dolor abdominal. Y usted le hace exámenes, ecografías, la dice que todo bien, y ya vuelve a los 15 días y vuelve al mes, usted dice algo está pasando, entonces puede estar somatizando algo de su pensamiento. Pueden haber síntomas sexuales, no tener líbido, no tener una erección, no tener un deseo sexual, también es importante. Tener lipotimias, como desmayos, y se caen hacia atrás, pueden ser las famosas personas histéricas. Entonces, todo eso lo pueden somatizar, pero pues no hay un trastorno. Y hay que buscar la causa de por qué esa persona lo que siente emocionalmente lo expresa como algo en su organismo. Y entonces, estos trastornos de somatización usualmente se presentan por trastornos físicos, usualmente se dan antes de los 30 años. Todos conocemos la típica muchacha que terminó con el novio o el muchacho que se desvanece, que no responde, que no pellizcan ni nada. Pero llegan al servicio de urgencia y le echan las goticas alemanas, que es nada más y nada menos que alcohol al 95%, y ahí sí abre los ojos y resucita. Y el médico dice, es normal, pero la mamá se angustia, el papá se angustia. Entonces, ¿qué hace el doctor? Manda a traer el complejo B, pum, en la nalga 1, todavía se aguanta, pum, en la nalga 2, o solución salina, y son personas que están somatizando para llamar la atención. O ya en ese momento de las goticas se despierta y entonces, ay, no, ya me pasó, ya estoy como bien. Entonces, no se explica como enfermedad médica o de sustancias, pero cuando lo ve un psiquiatra o un psicólogo, él sí encuentra que es algo que se presentó de manera intencional. La hipocondriaquía, ser hipocondriaco. Entonces hay personas que se imaginan que están enfermas. Yo siento que tengo el COVID, pero si has usado el tapabocas, si has estado lavándote las manos, no, yo siento que tengo el COVID. Tengo un amigo que se hizo 9 pruebas de COVID. Negativo, 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 negativo. Entonces uno dice, o se está cuidando muy bien, o pues irremediablemente, pues quiere hacerse las pruebas para estar tranquilo, sí. Pero pues ya más de 3 pruebas, o sin síntomas, o sin tos, o sin fiebre, pues es una exageración. Pero si usted se siente enfermo, sin ninguna justa razón, porque me va a dar sarampión, me va a dar rubeola, porque no quiero, me voy a morir, son situaciones que usted debe malinterpretar para saber si está haciendo bien con la situación. Doctora, es que mañana se me vence la incapacidad y gracias, usted me ayudó con la mano, ya tengo mejor tensión, pero ay, ya no puedo otra vez. Usted dice, y va para junta de discapacidad, de, de incapacidades, y le piden a usted su concepto, y usted dice, como terapeuta ocupacional, pero veníamos bien, 30 terapias, yo le vi mejorando la motricidad fina, y justo el último día que no puede mover, o el fisioterapeuta que pone a caminar, y ve que estira toda la parte patelar de la rodilla,
y la parte del tendón de Aquiles, y camina, y el último día, ay, que no puede, y retuerce el pie. Entonces, hay situaciones en las cuales ser hipocondríaco puede tener sus beneficios para él mismo, pero no para el sistema. Entonces, también hay que estar pendientes de esas situaciones porque algo está pasando. Y entonces, usualmente duran alrededor de 6 meses. Hay una preocupación por enfermedad grave, me va a dar VIH-Sida, me va a dar cáncer, doctor, me va a dar un tumor cerebral. Entonces, siempre acuden y acuden y acuden. Pueden acudir hasta 100, 150 veces al año. Alguien en Inglaterra duró yendo al médico cada 2 días durante 10 años. Un día le dolía la uña, otro día le dolía la oreja, otro día, pues, ¿cómo hay forma de que usted diga que no ante el dolor? Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque eso lo van a presentar muchos ustedes en los pacientes que tengan terapia. Igualmente, usualmente no hay ningún trastorno de ansiedad, puede tener una sintomatología, entonces está sentado y cuando usted lo llaman empieza, ay, pero usted después lo ve comiendo bien, lo ve manipulando en una mano una bebida, en la otra mano un alimento, sonríe bien, ve que entra al baño y todo, y cuando justo lo llama el médico o el terapeuta, empieza, ¡au! Me duele, y cambia la cara y el rostro. Entonces, todas esas situaciones, todo eso deben tener ustedes en cuenta. Además, hay síntomas físicos en la parte de las facies, ¿sí? ¿Qué es la facies? Es la expresión. Estoy bravo, estoy feliz, estoy dudando, incrédulo, sarcástico. Entonces, todo eso dependiendo de lo que usted ve. Entonces, usted ya debe aprender cuando alguien finge un rol de enfermo. Es importante que ustedes lo sepan. Y, irremediablemente, cuando hay trastornos fácticos, pues es bueno saber si está siendo el enfermo, es bueno saber si está algo ante un abuso o una privación en la infancia. Muchos de los niños, cuando usted agarra a un bebé para examinarlo, llora porque quiere estar con la mamá. Pero si el niño está con una situación tensa, pone tenso el organismo y no quiere estar con la mamá, sino que al contrario, está con esto hacia el médico o hacia la abuelita, algo está pasando. Algo no está bien en esa situación porque las facies, la parte del rostro es lo que expresa lo que podemos tener. Entonces, exacto, cuando estamos en un medio hospitalario y él está tranquilo, está jugando y hay una mala relación parenteral, usted se va a dar cuenta que ese niño no va a querer salir del consultorio, va a ser amigable, va a jalarle su bata, va a sonreírle, entonces debe pensar algo está pasando. Pero también tenemos que si es un narcisista, que si es un voyerista o sea alguna inadecuación sexual, pues también hay que tener cuidado porque ellos tienen unas fases que pueden presumir a ser seductores o a generar confianza y pueden al contrario llegar a hacernos daño y eso no estaría bien. Ahora tenemos otras alteraciones que son un poco más complejas de entender, pero que existen, que es la esquizofrenia. Entonces es como una demencia, algo está pasando, entonces hay alteración de la asociación, de la afectividad, puede haber un autismo y una ambivalencia. ¿Cómo así? Crean su propio mundo. Si ustedes han visto Una mente brillante, él era un matemático y de un momento a otro se cree espía y se imaginó un niño, una niña, a un espía y a una enfermera. Entonces usted debe tener en cuenta que hay gente que le dice, vamos a caminar a la plazuela. ¡Ay, qué bien! Vamos, Jorge. Y usted, y aquí estamos tú y yo. O usted ve que alguien está hablando con otra persona, o le dice, no, es que yo con tal persona estuve hablando y me dice que sí es buena idea para la exposición tal cosa. Y usted nunca ha visto a esa persona. Entonces, pero cuéntame, ¿quién es Jorge? No, Jorge es mi amigo. ¿No te acuerdas que él me recogió el otro día ahí en la universidad? Y usted decía, pero no, ella venía sola. Sí, no, ¿se acuerda? Es que no, él nunca le gusta estar con mis amigos. Entonces usted empieza a decir, algo está pasando aquí, o le llega a usted alguien a terapia y le dice, espéreme ahí, Jorge. Jorge, y usted vuelve a mirar y pues ve gente sentada, pero usted dice, bueno, no, y doctor, imagínese que Jorge me ayuda con las terapias en la casa, y no sé qué más, chao, doctor. Y usted ve que la silla de ruedas queda ahí, como que él se mueve, pero como que habla con alguien. Eso es lo típico de la esquizofrenia, una invención de un mundo entre lo irreal y lo real. En ocasiones lo integra, en ocasiones puede estar aquí con un muñequito como los diomeros, que son un angelito y un demonio, diciéndole, mate al doctor, mate a la doctora, mate al doctor, agarre el cuchillo, como otros que no lo hagan. Entonces, eso es muy tenaz porque las esquizofrenias pues
Usualmente cuando no logran un control, pues irremediablemente pueden terminar en un manicomio o en una clínica de reposo. Todos sabemos lo que pasó con Manotas en Bogotá, que alguien le dijo, mire, por favor, bájale la música, el vecino de arriba al de abajo. Y el de abajo se vino endemoniado y abrió la puerta y lo lanzó, pegó un puñal y lo lanzó. Y era un trastorno esquizofrénico. Y con eso se salvó de ir a la cárcel porque él ya venía medicado y demás. Pero ustedes dicen, tiene un vecino esquizofrénico que es agresivo, pues yo no me meto con él. O sea, no se meta, porque si usted no sabe en qué momento explote y pase una situación como esa en la cual una persona perdió la vida. No es justificable, no, pero recuerde que todo paciente con un diagnóstico mental, de la esfera mental, es imputable. Si alguien, por ejemplo, no tiene la capacidad de tener un conocimiento de su enfermedad, y no lo estoy justificando, pero sé que existe, hace algo indebido, entre matar a alguien o hacer una conducta sexual indebida, voyerismo además, pero tiene un diagnóstico previo, esa persona, por ejemplo, en Estados Unidos, se salva de ir a la cadena perpetua o la silla eléctrica o de la muerte, pero si va a un sitio que netamente es para pacientes que son mentales. En Colombia, en ocasiones, y eso lo sabemos por el de Samboní, que quería justificar que tenía un trastorno psicoafectivo, pero el psiquiatra demostró que era un paciente sano. Entonces es importante porque si usted determina que hay un antecedente psiquiátrico o hay algo que está mal en ese paciente y no fue diagnosticado antes del evento, puede caerle toda la justicia a él. Pero si ya viene con un seguimiento, además van a preguntar por qué no estaba medicado, quién no estaba controlando, por qué no estaba en un sitio como una clínica de reposo y demás. Y entonces también tenemos que la esquizofrenia, uno de cada 100 personas lo puede tener, o sea que cuando usted conozca 100 personas, alguien puede tener un trastorno psiquiátrico. Y irremediablemente son más de 2/3, o sea, de 100 pacientes, 60 pacientes son esquizofrénicos, que es lo que llamamos la locura. Gente que se inventa su mundo y demás. Lo que vemos en Condorito, lo que vemos en muchas películas donde la persona crea un mundo diferente y es en ese caso donde la locura ya es algo patológico. Irremediablemente mucha gente que es esquizofrénica no recibe tratamiento, yo no voy donde el psiquiatra, yo no voy, yo no estoy loco, pero sigue imaginándose su mundo y demás. Usualmente inicia antes de los 40 años y en este caso en los hombres está entre los 15 y los 25 y en las mujeres de los 25 a los 35. Y es algo desconocido, no sabemos por qué se da, si es por un neurotransmisor, si es por un estrés postraumático, pero cuando a alguien ya se le da el diagnóstico de esquizofrenia, ¿qué pasa? Pues tenemos que empezar a medicarlo porque si no él mismo destruye su propio organismo o destruye la parte familiar o emocional. En séptimo día salió un especial sobre este tipo de pacientes, porque estar enfermo de la mente también es un problema. Entonces, esta es la foto más característica, es alguien que no se arregla adecuadamente, tiene una mirada exorbitante, siente uno que va a hacer daño, entonces usualmente intentan un suicidio, en la mayoría del 75% fuman, necesitan un control de su estado, entonces fuman o toman alcohol o abuso de cocaína o de marihuana, entonces a los 66% son indigentes, todos esos loquitos que usted ve, no sé si alguien es de Cúcuta, conoce a Álvaro, el loco, pues sí, él es alguien esquizofrénico. Todos los que usted vea por ahí en la calle, a veces gritando que el demonio, que están sucios, que se van a morir o demás, si no tienen un seguimiento de control, pues irremediablemente estamos hablando que es un paciente esquizofrénico. Y entonces hay ideas delirantes. Entonces alguien llega y aprende la cámara y dice, yo soy el profesor de patología, yo quiero dictar la clase hoy, y yo soy, entonces usted dice, un momento, profesor es Carlos Andrés, usted no es, algo está pasando. Usted dice, no, está tomando el pelo, la primera reacción. Pero si yo lo hace en otra clase o en otra clase, no se baña, ya tiene como una alteración en sus ojos, en su cabello, alguien podría decir, algo le está pasando a esa persona. Si hay alucinaciones, mire, usted ve ese tigre que viene allá, nos va a comer. No, o sea, no es rechazarlo, es como indicarle que reciba ayuda. Hay un lenguaje desorganizado, hay un comportamiento catatónico, a veces puede estar alerta, puede estar muy dormido, no se baña, no se peina, puede haber una bulia, que es la sensación de no querer hacer nada con su parte de alimentación o de su misma daño, todo me hace daño, no quiero hacer nada, no quiero hacer popó, no quiero hacer chichi, se aguantan las ganas, se vuelven complejos y pueden después estar en un plano afectivo. Cuando los medican, quedan totalmente planos. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces,
hay una disfunción social y laboral. Ya definitivamente no es el ejemplo, pero un médico que supiera de esquizofrenia, pues no podría atender maternas, porque no tiene que agarre y golpee a una materna o a un niño, o sí, puede tener su control, pero llega un momento en que hay una disfunción social. Puede haber un rendimiento o un fracaso en logros esperados. Quiero que se gradúe de la universidad, pero tuvo una situación, consumo de cocaína, consumo de hongos, o tuvo un evento postraumático y pues genera la esquizofrenia, no lo va a lograr. Irremediablemente hay una exclusión, nadie lo quiere, todo el mundo se aleja, él se siente solo y pues irremediablemente forma parte de ese mundo en el cual si él no reconoce que tiene una enfermedad, pues difícilmente va a acudir a una consulta, pero siempre llegan porque agredió a alguien, porque tumbó a alguien, porque lanzó a alguien, porque hirió a alguien y llegan al servicio de urgencias, les clavan su inyección que los seda, que los dopa, quedan dormidos 1 o 2 días. Si no hay un control del paciente, pues lo mandan a un manicomio, a una clínica de reposo, y allá pues están otro tipo de terapias, desde los electrochoques, desde medicación endovenosa extra fuerte, desde el amarre a unas camas. ¿Por qué? Porque son diferentes a los primeros trastornos que veíamos, algo que puede comprometer la vida del mismo o de otra persona. Las águilas paranoides me están buscando, me van a hacer daño, por favor escóndame, yo no fui, esa persona me va a matar. Bueno, existen las desorganizadas, yo no me quiero bañar, consumo drogas, camino por la calle, no me pongo zapatos, voy desnudo. Están los catatónicos que se quedan totalmente quietos, 1, 2, 3, 4, 5 días, sabemos que respiran, pero no, se hacen su cuerpo, hacen su orina ahí mismo y a él no le importa. Hay la residual, que puede ser ya por consumo de cocaína, de marihuana o consumo de sustancias que quedan en un estado, por ejemplo, como los que viven en Cúcuta, el Canal Bogotá, hay por lo menos unos 200 indigentes, aeromaníacos por la heroína, por el bazuco, y son gente que destruye su parte cognitiva y genera ya es una esquizofrenia. Pero como son tan agresivos o no tienen un familiar o no tienen un seguro, o porque está muy lleno en la clínica de reposo que es el Rudecindo Soto, pues irremediablemente no pueden ser hospitalizados, pero que en ocasiones se vuelven agresivos con su entorno, piden una moneda, parten un vidrio de un carro, a estallar una llanta, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Los indicadores de pronóstico son complejos, porque si es algo agudo y logramos medicarlo rápidamente, puede que él tenga una adaptación, pero irremediablemente si hay algo que no forma parte de la red de apoyo, puede generar un caos total y una pérdida no solamente emocional para él, sino para la sociedad. Pero en ocasiones pueden tener, si hay síndrome de depresión, si es casado, o sea, si tiene un cónyuge por el cual no importa la vida de esa persona, si hay síntomas de apoyo como que es la compañía, la iglesia, lo que es una actividad diaria, el gimnasio, actividad física, actividades recreativas, puede servir. Igual, indicadores de mal pronóstico, escasa adaptación sexual, adaptación social, laboral, irremediablemente conducta autista, conducta de aislamiento, si es alguien que está soltero porque pues, no tiene una red de apoyo, porque si en la familia hay esquizofrenia, si hay síntomas de no remisión en 3 años o irremediablemente hay un deterioro de la persona a la indigencia, pues también estamos hablando de un mal pronóstico. Y entonces, estos son los conceptos más fáciles técnicamente de reconocer en una enfermedad mental. Lo que es en los niños la conducta de no aprendizaje y de hiperactividad, en los adultos lo que es la depresión, las manías, la ansiedad y la esquizofrenia. Cuando usted logra entender que el mundo de la mente es un mundo aparte, cuando ustedes vean que hay medicamentos que les van a indicar en ocasiones la capacidad de la capacidad de lograr que los niños, adultos y demás personas tengan una buena salud mental y que ir al psiquiatra y al psicólogo no está mal, vamos a lograr entender qué significa que tengamos personas saludablemente de cuerpo y de mente. Y si el cuerpo y la mente están sanos, pues irremediablemente el espíritu también. Algo muy importante que quiero dejarles con esta clase es, cuando usted realice su trabajo como fisioterapeuta, como terapeuta ocupacional, como nutricionista o en cualquier área, siempre mire a los ojos a su paciente y empiece a conocerlo emocionalmente, por lo menos por el saludo. Hola, buenos días, Pepito. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Hola, doctora. Y doctora, imagínese, usted va conociendo a su paciente, puede ir interpretando señales
que no solamente son la parte orgánica, ¿sí? Porque a usted le van a llegar de todos los tipos, todos, desde el déficit de atención, como también el déficit motor, como el déficit de la esclerosis múltiple, como el paciente depresivo, como la anorexia, como la bulimia. Entonces es importante que usted entienda que toda entidad morfológica, que fue lo que vimos en el segundo corte, puede tener una subcompensación por una alteración psicológica o mental. Y que en las dos usted tiene que tener la capacidad de poder desenvolverse sin afectar o sin hacerle daño al paciente que tiene alrededor, ¿correcto?